Es la Iglesia Reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí. Amados por Dios para amar. Bienvenido a este lugar. Es la Iglesia Reconciliación. ¿Cómo avanzar en medio de las crisis? ¿Cómo podemos avanzar nosotros en medio de las crisis? ¿Verdad? Yo sé que todos atravesamos diferentes crisis, unos de una manera, otros de otra, pero las crisis a todos nos llegan, ¿verdad? Tarde que temprano. La vida no es, ¿verdad?, color de rosas todo el tiempo. Hay momentos de abundancia, hay momentos de sequedad, hay momentos, ¿verdad?, como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. La cosa es que hay que estar preparados, hay que estar listos para identificar los tiempos y para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Entonces vamos a hablar este tema, ¿verdad? ¿Cómo atravesamos por medio de estas crisis? Hemos estado atravesando por una pandemia, ¿verdad?, que usted ya la sabe, el coronavirus, que ha afectado la salud de muchas personas, miles de personas, ¿verdad? Y a la vez, pues muchos, ¿verdad?, han perdido seres queridos. Entonces, ¿verdad?, muchas veces nosotros cuando estamos atravesando una crisis, afecta a las personas de diferente manera. Algunas personas les afectó, ¿verdad?, por el desempleo. Algo otro les afectó en su economía, algo otro les afectó en su salud y de diferentes maneras. Les ha afectado a algunos en el pánico, en el miedo, ¿verdad?, en el aislamiento. Bueno, esta pandemia mundialmente afectó a muchas personas. Muchas personas no saben cómo reaccionar. Muchos, ¿verdad?, dejan que el temor les invada y de ahí se estancan, ¿verdad?, se paralizan, se empiezan, ¿verdad?, a retroceder y no avanzan. Pero quiero decirte, ¿verdad?, que Dios en cierta manera permite ciertas cosas, ¿no? Ya, si usted quiere, por favor, mirar el mensaje de la semana pasada, vaya allá a la página de la iglesia y va a encontrar todo esto. No voy a predicar de todo lo que hablé la semana pasada, pero sí quiero decirle que las crisis, ya sea a nosotros, podemos reaccionar de diferentes maneras, ¿verdad? O podemos retroceder, podemos encerrarnos, podemos mirarnos como víctima, podemos, vamos a decir, culpar a todo el mundo, podemos encontrar culpables, podemos, ¿verdad?, pensar un montón de cosas positivas o negativas. Está en nosotros cómo percibimos, cómo reaccionamos. Pero nosotros nos dimos cuenta de la historia de Josafat, que hablamos de él la semana pasada, cómo él enfrentaba una crisis y cómo él atravesó y avanzó en esa crisis para vencer a los enemigos y salir victorioso. Entonces, estas crisis no solamente reflejan el carácter, la madurez o la inmadurez de las personas, pero también, dependiendo cómo reaccionamos, esta crisis también viene a forjar carácter en nosotros. Entonces vamos a estar hablando de esto. Por encima de toda esta pandemia, por si fuera poco, pues, ¿verdad?, por si fuera poco, ¿verdad?, hemos mirado últimamente en los últimos días cómo también, ¿verdad?, se ha levantado, pues, vamos a decir, otra clase de pandemia a nivel nacional. Hemos mirado, ¿verdad?, que por el mal uso de la autoridad de algunas personas, ¿verdad?, oficiales, policías, por, ¿verdad?, el mal uso de la autoridad de contadas personas, pues ha traído, ¿verdad?, esa mala autoridad, o que se ha usado el racismo, ¿verdad?, que es notable y que se puede ver. Entonces hemos mirado cómo, ¿verdad?, el mal uso de la autoridad en contra de nuestros hermanos afroamericanos, negritos, esto ha causado, ¿verdad?, vamos a decir, una protesta, o ha causado una revuelta para poder contender con toda esta injusticia. Pero nada de esto,
tanto el abuso de autoridad como el racismo tampoco nos da derecho a nosotros, ¿verdad? También a irnos al extremo, ¿verdad? De poder usar la violencia, de poder destruir las propiedades de las personas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver en esto. Entonces, por algunos, ¿verdad? Vamos a decir pocos, la llevan todos. Por algunos, ¿verdad? Cuantos que hacen el desorden de la revuelta, la llevan todos aquellos que quieren manifestar su protesta o dar a conocer su voz pacíficamente. Por algunos, ¿verdad? Que aprovechan de esto para robar o destruir, ¿verdad? Pues la llevan todos aquellos que están queriendo traer un orden, una justicia, ¿verdad? Una restauración y por algunos quizá malos oficiales que mal usaron la autoridad, pues la lleva a todos los departamentos de policías de todas aquellas personas que también están, ¿verdad? Tratando de mantener la paz y por alguna de estas situaciones pues se salen fuera de control, fuera de orden. Es lo que estamos mirando. Pero ¿cómo avanzamos nosotros? ¿Cómo nosotros somos parte de la solución? ¿Cómo nosotros avanzamos en medio de estas crisis? No solamente de la pandemia, pero todos estos desórdenes, ¿verdad? De injusticia y racismo. ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Quiero traer soluciones y respuestas de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero que por favor me siga de cerca usted y ponga mucha atención, porque Dios le puede hablar a usted. Y yo sé que Dios le va a hablar a alguno de ustedes. Y yo sé que cada uno de ustedes puede responder a esta pregunta: ¿cómo avanzamos en medio de estas crisis? ¿Verdad? Una de las maneras de cómo nosotros podemos resolver las crisis en el matrimonio, la crisis en el hogar, ¿verdad? Con los hijos, en la familia, en la escuela, la economía, en la iglesia, en la empresa. ¿Cómo podemos? Una de las maneras es, ¿verdad? Muy sencilla, muy simple. Es siempre hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Quiere usted encontrar soluciones y quiere encontrar respuestas? Entonces hay que ponernos en el lugar de la otra persona. Hay que mirar las cosas desde su perspectiva de él o de ella. Hay que mirar las cosas desde su punto de vista de él o de ella. Cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas en la escuela, los jóvenes, cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas ¿verdad? En donde quiera, ¿verdad? Una de las mejores maneras de cómo resolver esos problemas es: voy a mirar las cosas desde su punto de vista de él o de ella. Voy a mirar las cosas desde su perspectiva. Y cuando yo empiezo, ¿verdad?, a mirarlo desde su punto de vista de él o de ella, empiezo a entender, a comprender, empiezo a sentir lo que él o ella siente. Empiezo, ¿verdad?, a tratar de ya no pelear mis derechos, ya no hacer lo que yo quiero o lo que a mí me parece, sino empiezo a mirar cómo entonces puedo traer una solución. ¿Cómo puedo ser parte de la solución y no parte del problema? Entonces de eso se trata en estas crisis, ¿verdad? Como yo le dije la semana pasada, las oportunidades están detrás de una crisis. Las oportunidades están detrás de un problema. Pero usted no mira la oportunidad. Usted mira el problema, mira la crisis, pero cuando usted está atravesando, enfrentando algo, es el momento donde usted tiene que ser sensible para escuchar la voz de Dios, para pedirle a Dios que le dé visión y revelación para ese momento, para esa situación. Y yo le garantizo que si usted empieza, ¿verdad?, a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, cada uno de ustedes individualmente, Dios le va a revelar y le va a dar a conocer que usted puede ser parte de la solución para resolver ese problema donde usted se encuentra, en su trabajo, en su casa, y Dios le empieza a dar la sabiduría, y Dios le empieza a dar, ¿verdad?, el entendimiento, y Dios le empieza a poner algo en su espíritu, en su corazón, de que usted haga esto o haga aquello, y le empieza a poner ese deseo, esa inquietud.
Y sabes, cuando tú respondes a esa voz interna, a esa voz de Dios, y empiezas a hacer algo para resolver, Dios te empieza a usar. Y Dios empieza, ¿verdad?, a usarte de una manera que tú no te habías mirado antes. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios está buscando simplemente hombres y mujeres dispuestos, ¿verdad?, que tengan voluntad de decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en medio de esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Vamos a mirar, ¿verdad? Esto lo encontramos en la palabra de Dios una y otra vez, ¿verdad? Cómo nosotros podemos avanzar. Mientras el mundo está patas para arriba, mientras el mundo tiene mucha incertidumbre, mientras las personas, ¿verdad?, no saben qué hacer, o han perdido la esperanza, o han perdido la confianza, es ahí donde Dios está buscando hombres y mujeres que, ¿verdad?, se paren firme en la palabra de Dios, seguros, ¿verdad?, confiados en la palabra de Dios, para poderles dar esperanza a esas personas que no tienen esperanza, para poderles transmitir, ¿verdad?, seguridad y confianza a aquellas personas, ¿verdad?, que han perdido la confianza. Así es de que yo quisiera que nosotros veamos esto. A mí me encanta, ¿verdad? Hay muchos versículos en la Biblia. La Biblia es la palabra que nosotros, si nosotros escudriñamos la Biblia, ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Y me encanta a mí este capítulo que vamos a estar mirando. Si usted tiene su Biblia, algunos la cargan en teléfono, en iPad o el libro, ¿verdad? Yo quiero que usted subraye, o si no, póngale ahí, ¿verdad?, un, ¿cómo se llama? Highlight. No sé, ya se me fue, ya estoy como la India María, ¿verdad? En veces se me olvida el español o en inglés, ¿verdad? En veces resalta usted, marca ahí, ¿verdad?, en su teléfono, en su iPad, ¿verdad?, con un color que resalte esa parte que vamos a mirar ahí, ¿ok? Entonces, miren, vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 3 en adelante, y vamos a tratar de avanzar porque el tiempo avanza muy rápido, así de que voy a ir a 100 millas por hora, pero quiero que usted escuche lo que Dios quiere hablarle a su vida. Mire lo que dice, cómo podemos atravesar, cómo reaccionamos ante crisis difíciles. Dice esto, primero, dice que nunca te abandone el amor y la verdad. Subraye amor y verdad. Haga, ¿verdad?, resalte ahí amor y verdad. Que nunca te abandone. Esta es la solución de todos los problemas. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor. Subraya la palabra confía en el Señor. Confía en el Señor. El amor, la verdad y la confianza. Confía en el Señor, dice, con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú y yo enfrentamos una crisis, muchas veces tendemos a olvidarnos del amor. Muchas veces cuando enfrentamos una crisis tendemos a olvidarnos de la verdad o a exagerar las cosas. Y cuando exageramos las cosas ya no estamos caminando en verdad. Cuando nos vamos por la emoción, por el sentimiento, las opiniones o lo que piensa o dice, ¿verdad?, la televisión, las noticias, diferentes personas, y dejamos de confiar en Dios, estamos desviándonos completamente de lo que Dios, ¿verdad?, nos quiere hablar o nos quiere guiar a nosotros. Si nosotros entonces enfrentamos la crisis, ¿verdad?, que hay una pandemia, que hay, ¿verdad?, todas estas cosas que estamos mirando, pero ahí en medio de todo eso el Señor dice, ¿verdad?, que no te abandone el amor.
El amor te lleva a ser misericordioso y compasivo y te lleva a accionar. El amor te lleva a ser compasivo. Quiere decir que accionas cuando ves una necesidad, cuando ves un problema, cuando ves una escasez, cuando ves algo, cuando ves, ¿verdad?, un problema, una escasez. Allí es donde Dios te está diciendo, ¿verdad?, no solamente quiero que lo veas, quiero que lo sientas y quiero que hagas algo al respecto de lo que estás mirando. Por más pequeño que sea, ¿verdad?, el Señor te está diciendo, quiero que actives el amor y quiero que actives la compasión y quiero que te levantes, ¿verdad?, y vivas la verdad y hables la verdad en medio de esta situación. Habrá gente, ¿verdad?, que no pensará que estás haciendo bien al hablar la verdad, pero sabes, vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde la verdad se ha distorsionado. Es más, la mayoría todos los programas, vamos a decir, seculares, o todos los programas de noticias, ¿verdad?, de cable, cada quien está dando su versión y cada quien está diciendo su verdad a su manera. Y si tú estás agarrando la verdad de toda la clase de basura de noticias que escuchamos, entonces vas a caminar lleno de estrés, lleno de temor, lleno de inseguridad, lleno de tantas cosas. ¿Por qué? Porque te estás dejando influenciar, ¿verdad?, de las verdades supuestas de estas personas, pero nada tiene que ver con la verdad, con lo que realmente Dios está queriendo hacer en tu vida, en tu familia, y lo que Él quiere hacer a través de ti. Entonces es tiempo que tú y yo digamos, ¿sabes qué? Tengo que ver qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y sabes que también me atrevo a decir que hay personas, ¿verdad?, que usan estos tiempos, tanto el mundo, ¿verdad?, de la política, para cada quien promover su agenda, pero también, ¿verdad?, es triste decirlo, pero hay personas, aún me atrevo a decir, yo tengo mucho cuidado, ¿verdad? Yo creo que usted ya me conoce, yo no hablo muy a la ligera, o yo trato de ser muy precavido cuando yo hablo, de no agredir, de no insultar, de no criticar, ¿verdad? Yo trato de ser muy, ¿verdad?, directo, de decir, ok, tengo que construir, tengo que edificar. Pero hay personas con muy poca sabiduría y muy poca prudencia o muy poca madurez, ¿verdad? Muchas veces cristianos y no cristianos, pastores y no pastores, ministros y no ministros, y muchas veces usan esto, ¿verdad?, para poder desviar a una falsa profecía o para poder, ¿verdad?, traer juicio o traer temor a las personas en vez de traer la dirección que Dios está queriendo guiar. Hoy es el tiempo para que tú y yo seamos la luz, ¿verdad? Hoy es el tiempo para que tú y yo alumbremos y digamos, así dice el Señor, esto es lo que Dios quiere hacer, esto es como Dios te quiere sanar, te quiere bendecir, te quiere usar, esta es la manera que Dios te está hablando y te está corrigiendo, pero que sepamos que es Dios hablando, y que no es, ¿verdad?, simplemente lo que dice, ¿verdad?, una noticia o lo que dice un hombre, una mujer, pero que sea Dios hablando. Entonces, ¿cómo enfrentamos las crisis? Primeramente con amor, y segundo, ¿verdad?, que hablemos la verdad. Si hablamos la verdad sin amor, entonces no es un evangelio completo. Si hablamos el amor sin la verdad, pues entonces no estamos dando un mensaje completo. Si damos el mensaje de amor o de verdad, pero no estamos accionando, entonces solamente es una teoría, ¿verdad? Es una teología que yo me estoy inventando sin acción. Entonces tenemos que agregar la acción. Ahora, mira, rápidamente en esta área te dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes muchas veces pensamos que nosotros sabemos más que las demás personas? Muchas veces nos creemos tan sabios. Ese versículo dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seamos sabios en nuestras propias opiniones. Más bien dice, ¿verdad?, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor, dice, y huye del mal.
Esto va a infundir no solamente salud, vida, ¿verdad?, fortaleza a tu ser. Entonces tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores y que nosotros no tenemos todas las respuestas a todo y que nosotros como seres humanos muchas veces nos vamos más por nuestra propia opinión y no por lo que la palabra del Señor dice. Entonces tenemos que aprender a temer al Señor. ¿Qué es temer al Señor? ¿Verdad? ¿Qué es reconocer que es temer al Señor? Es, ¿verdad?, que nosotros reconocemos a Dios primero y que honramos a Dios, tomándolo en cuenta en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones. En otras palabras, antes de decidir algo, antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, tenemos que consultar y decir, ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere o simplemente me estoy guiando por mi emoción, me estoy guiando por mi sentimiento, me estoy guiando por lo que fulano, sultano me está diciendo que haga, o es Dios que me está diciendo esto que Él quiere que haga? Entonces tenemos que asegurarnos. Te digo una cosa, ¿verdad? El peor enemigo del ser humano es no saber escuchar la voz de Dios. No saber escuchar la voz de Dios y estar escuchando todas las demás voces. Eso te va a traer mucha distracción, te va a traer mucha pérdida de energía, te va a traer mucha pérdida de tiempo, te va a traer muchos años, ¿verdad?, de frustración, el no escuchar la voz de Dios y estar simplemente escuchando o haciendo lo que las demás personas hacen o dicen. Quiero ir, ¿verdad?, a esta historia. Quiero ir a esta historia, ¿verdad?, de un hombre que se llama, este gran hombre que está, ¿verdad?, hablando de esta historia de su propia vida, Nehemías. Quiero ir a la historia de Nehemías. Este hombre aprende a escuchar la voz de Dios, pero este hombre no solamente aprende a escuchar la voz de Dios, pero este hombre aprende también a accionar en esa situación que está escuchando, está mirando y está, ¿verdad?, para tomar una decisión. Yo quiero que aprendamos de la historia de este hombre, pero quiero que tú te la apliques a tu propia vida. Quiero que a través de este hombre tú te puedas examinar y decir, ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Entonces, recuerda esto, ¿verdad? Simplemente para que podamos mantener el contexto bien. Recuerda que para atravesar una crisis tienes que mantener el amor, número uno, es tu corazón, tienes que caminar en la verdad, tienes que confiar en Dios totalmente, tienes que hacer uso de ese amor en compasión y en misericordia hacia todas las personas, porque todos son valiosos. Entonces yo quisiera que a través de eso pudiéramos aplicar en la historia de Nehemías, que cómo Dios le está hablando a este hombre algo específico para que él haga, y yo creo que Dios está hablando también a ti algo específico para que hagas en este tiempo. Vamos a mirar un poquito el contexto de lo que está pasando. Dice en Nehemías capítulo 1, versículo 2 al 7, dice que llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están afrontando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté, a llorar e hice duelo algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho
hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Esta cita tiene mucho contexto, tiene mucha explicación, tiene mucho mensaje que usted y yo podemos agarrar, pero voy a tratar voy a resumir muchas cosas, ¿verdad? Pero quiero que usted lo aplique a su propia vida. Primero, este hombre, fíjese, tenía un buen trabajo, tenía una buena posición, era un hombre de mucha confianza, estaba al lado del rey. Es más, era el hombre, ¿verdad?, que se le había otorgado tanto la confianza como el privilegio de servir al rey, y él, ¿verdad?, estaba a cargo de traerle el vino al rey. Era un hombre que tenía una posición de mucho prestigio y estaba en un palacio seguro, confiado, tenía todo su futuro por delante, economía, el hombre estaba, como quien dice, bien parado. Pero sabes, él no se conformó con eso. Él no se conformó ni con su puesto, con su posición, con su influencia, con el dinero, no se conformó con eso. Pero dice que cuando llegó su hermano, le hizo una pregunta: dime cómo está, ¿verdad?, la tierra de mis padres. Dime cómo están mis hermanos. Dime cómo está el resto de los judíos. Dime cómo está, ¿verdad?, Jerusalén. Y cuando le dieron la noticia, dice: las murallas están derrumbadas. ¿Sabes? La seguridad de una ciudad eran las murallas. La ciudad en aquel entonces se protegía por las grandes murallas, ¿verdad?, por las grandes cercas y fincas que tenía a su alrededor. Era de la manera como impedían que el enemigo entrara a invadir. Dice: bueno, el enemigo ha entrado, ha invadido y ha destruido las murallas. Las puertas que guardan la entrada y la salida de Jerusalén, dice, están destruidas, están quemadas. En otras palabras, dice, está en ruinas toda la ciudad. Hay destrucción, hay cenizas. Dice, es más, dice, somos una burla, dice, para todas las ciudades que nos rodean. Es lo que está diciendo. Esta gente estaban enfrentando una crisis. Tenían una realidad presente. Esa era su realidad. Pero Nehemías estaba en un lugar muy seguro y él estaba tranquilo. Pero él escuchó a Dios que le estaba hablando por medio de su hermano y de la situación que estaba pasando. Dice que este hombre escuchó con su corazón y empezó a llorar. Se apartó a solas, empezó a llorar, a gemir, y empezó a ayunar, y empezó a orar, empezó a buscar a Dios, y empezó a buscar qué era lo que Dios le quería hablar, le quería decir, qué era lo que Dios quería que él hiciera. ¿Sabes? Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando vienen y te cuentan un problema, te cuentan una crisis, te cuentan una situación de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, de tus conocidos, de lo que está pasando en la ciudad, de lo que pasa, ¿verdad?, con los afroamericanos, con el departamento de policía, ¿verdad?, con el coronavirus, ¿verdad?, con las crisis que están rodeadas, ¿verdad?, y te dicen, o tú miras algo, siempre tienes que apartarte a solas y decirle a Dios: ¿qué me estás queriendo hablar? ¿Qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? Tú tienes que apartarte para buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno, y decirle al Señor: ¿qué me estás hablando? Y cuando tú, ¿verdad?, buscas a Dios en esa manera, el Señor te va a hablar, y cada uno Dios le va a hablar específicamente. A nosotros, ¿verdad?, nos ha hablado de diferentes maneras, pero una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos estaba poniendo hace tiempo atrás, hace meses atrás: prepárate con un banco de comida, ¿verdad? Prepárate, porque hay necesidad, y es una manera que tú puedes ministrar y alcanzar a gente supliendo necesidades.
Y sabes, por haber escuchado esa voz, ¿verdad? Mi hermano Amancio, ¿verdad?, es testigo de eso. Por haber escuchado esa voz y haber accionado hace meses, ¿sabes qué es lo que está pasando? Tú puedes ver con tus ojos. Tú puedes ser, ¿verdad?, testigo de lo que está pasando, de que en medio de una pandemia, en medio de una escasez, en medio de un desempleo, Dios está usando eso para proveer y suplir la necesidad de cientos y de miles de personas. ¿Por qué? Porque escuchamos una voz y miramos una necesidad, ¿verdad? Y no nos hicimos sordo oído y no nos cerramos nuestro corazón. Mi hermano Ludwig también, que es, ¿verdad?, testigo de eso, ¿verdad? Que cuando miras una crisis, todos ustedes, digo Ludwig porque él es el que va a traer la comida, ¿verdad? Cuando usted mira todas estas cosas y usted mira esta necesidad, este hombre Nehemías estaba diciendo: yo estoy aquí tranquilo, la tengo hecha, pero mis hermanos allá, ¿verdad?, mi raza, como quien dice, mis paisas, mis paisanos allá están sufriendo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? Voy a hacer algo en tu país, en tu nación, en tu vecindad, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, ¿verdad? En diferentes maneras. Este hombre accionó y dijo: ¿sabes qué? Usted ya sabe, dice que este hombre no solamente sintió la carga, sintió el dolor, sintió la necesidad, pero este hombre empezó a decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le da un plan, Dios le da una estrategia y Dios le dice: quiero que vayas, quiero que repares los muros, quiero que repares, ¿verdad?, las puertas, quiero que repares la ciudad de Jerusalén, quiero que repares el templo, quiero que restaures, ¿verdad?, esto. Entonces Dios le da una estrategia, pero antes de que Dios le dé estrategia, este hombre está orando. Y sabes lo primero que él hace después de todo eso: él reconoce su pecado, él se arrepiente del pecado que habían cometido sus padres, sus familiares, los judíos, que se habían apartado de Dios, que se habían apartado de la ley, de practicar la palabra de Dios, ¿verdad? Él empieza a confesar los pecados. ¿Sabes una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer en medio de toda la situación? En vez de culpar, en vez de criticar, en vez de justificarnos, en vez de señalar con el dedo, es mejor que le digamos al Señor: Señor, ¿verdad?, revélame si yo estoy pecando, enséñame qué estoy haciendo mal. Y ese momento es para humillarnos y para pedir perdón y decirle: Señor, yo he pecado, yo he hecho lo malo, yo he hecho estas cosas. Y cuando usted hace eso, ¿sabe qué es lo más hermoso que agrada a Dios? Cuando reconocemos nuestro pecado y cuando nos arrepentimos. Es cuando Dios extiende su mano de misericordia y nos rescata por amor, ¿verdad? Nos rescata cuando reconocemos nuestro mal. Y ahí es donde Dios dice: ok, ya te arrepentiste, ya te apartaste de tu mal, ¿verdad? Estás reconociendo, ahora voy a cumplir mi palabra, voy a cumplir, ¿verdad?, mi palabra, que todo aquel que se arrepiente y se acerca a mí, yo no le puedo echar fuera, yo no le puedo decir que no. El Señor extiende su amor y su misericordia. Cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Cuando tú le buscas a Él, lo encuentras y Dios te responde y Dios te restaura. ¿Sabes? Yo quisiera, ¿verdad? No sé si me pusieron el tiempo equivocado aquí, ¿verdad? Pero ya se me acabó el tiempo de acuerdo a lo que tengo aquí en mi reloj, ¿verdad? Pero apenas estaba empezando, apenas estaba agarrando a vuelo apenas, ¿verdad? Pero déjame leerte la otra cita. La otra cita es esta. La otra cita es esta. En el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 11, te lo voy a leer solamente y voy a resaltar 2 o 3 cositas ahí de estos versículos. Una vez que oró, una vez que fue delante del rey, una vez que hubo todo lo que Dios le contestó, entonces va a Jerusalén. Dice que 3 días después, Nehemías 2:11, 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salía de noche acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos le conté lo que Dios
dice, me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevaba era el que yo montaba, el único caballo. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Dice, inspeccioné, subraya la palabra, inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar, dice, con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores, dice, no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, dice, ni a los que estaban trabajando en la obra. Versículo 17, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Dice, dice, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, dice, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén y el árabe, dice, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera de expectativa, dice, ¿por qué? ¿O qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, siempre que te dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Hasta ahí voy a parar de leer. Hay mucho que podemos decir aquí, simplemente para decirle esto, que cuando Dios guió a este hombre primeramente fue a inspeccionar todo lo que estaba malo. Escucha bien, cuando veas una crisis, cuando Dios te esté hablando, evalúa las cosas, examina bien todas las cosas, inspecciona qué es lo que está mal, qué es lo que hay que hacer y cómo Dios te va a guiar para hacerlo. Y en ese momento dice que este hombre les dijo, ok, miren, quiero decirles, esto es lo que Dios me ha hablado, este es el plan, este es cómo Dios ha estado conmigo, esta es la estrategia que Dios me ha dado. Y dice que empezó a compartir con ellos, los empezó a inspirar, los empezó a motivar, les empezó a decir cómo Dios le había respaldado, cómo el rey le había otorgado cartas, cómo Dios le había provisto todo para poder restaurar los muros, restaurar las puertas, poder restaurar a Jerusalén. Les empezó a compartir. Esta gente dice, entonces vamos a levantarnos, manos a la obra, vamos a reconstruir nuestras casas, vamos a reconstruir nuestra ciudad, vamos a reconstruir nuestras murallas, vamos a reconstruir las puertas, vamos a reconstruir nuestras familias, vamos a reconstruir nuestra economía, vamos a reconstruir nuestro matrimonio, vamos a reconstruir a nuestros hijos, vamos a levantarnos, manos a la obra, ¿verdad? En esta crisis que nos ha, ¿verdad?, aplastado, vamos a levantarnos del polvo y vamos a hacer algo, ¿verdad?, para avanzar hacia adelante. No nos vamos a quedar aquí, nos vamos a levantar. Y sabes, esa es la decisión que tú y yo debemos de tomar en esta crisis, ¿verdad? Vamos a levantarnos y vamos a reconstruir.
¿verdad? Todo lo que el enemigo te quiso robar, tu economía, tu salud, ¿verdad? Tus finanzas, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, tu vida espiritual, todo aquello que el enemigo quiso arrebatarte, es el tiempo que tú digas: ¿sabes qué? La mano del Señor ha estado sobre mí y yo me voy a levantar, voy a accionar, voy a poner manos a la obra, me voy a poner a trabajar y voy a reconstruir mi vida espiritual, mi vida ministerial. Voy a levantarme y voy a hacer algo por la obra del Señor. Nehemías estaba diciendo eso: voy a hacer. Pero sabes, siempre que tú te levantas, siempre que tú te decides, siempre que tú tomas decisiones de decir: voy a hacer esto, siempre que empiezas a hacer algo, sabes que hay un enemigo que te está mirando, ¿verdad? Aquí se levantaron los enemigos y empezaron, ¿verdad?, a burlarse, y empezaron a criticar, y empezaron a juzgar, y empezaron a atacar para desanimar y para confundir a Nehemías, ¿verdad?, y a los judíos, para que no se levantaran a reconstruir. Sabes, el enemigo, siempre que tú te levantes a querer restaurar tu vida espiritual, tu familia, el ministerio, la economía, el enemigo va a querer levantarse en contra de ti, ¿verdad?, para desanimarte, para desviarte, para intimidarte. Pero te digo una cosa: tú tienes que escuchar la voz de Dios, y si Dios te llamó, quiere decir que Dios está contigo. Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca te dejará, nunca te desamparará. Dios estará contigo siempre. Así es de que no temas, ¿verdad? Levántate, cobra ánimo y haz como Nehemías y ese pueblo, y empieza a reconstruir. ¿Sabes qué es lo que pasó? Cuando los enemigos, tú puedes, sigue leyendo todo el libro de Nehemías, léelo. Cuando los enemigos se levantaron a atacar, dice que Nehemías tenía por un lado la espada, ¿verdad? Y con otro lado tenía, en la otra mano tenía el martillo, tenía la herramienta que estaba construyendo. La espada, que es la palabra de Dios, se defendía, pero seguía trabajando, seguía haciendo lo que Dios le había llamado. ¿Y sabes qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías organizó a las personas y las puso enfrente de su casa, de su propiedad, para que restauraran la muralla que estaba ¿verdad?, enfrente de su casa, para que ellos pudieran conectar, ¿verdad?, con su casa, con su hogar. Te digo una cosa: Dios quiere que tú te levantes, ¿verdad?, y restaures tus murallas espirituales, para que protejas tu familia, tu economía, tu vida espiritual y tu ministerio. El Señor quiere que tú te pongas al frente, ¿verdad?, y que uses la verdad, que es la espada, la palabra del Señor. Y el Señor quiere que uses el don, el talento, la habilidad que Dios te ha dado para construir, para guiar al pueblo, y que de esa manera puedas restaurar todo aquello que Dios te ha dado. ¿Cuánto lo quieren hacer conmigo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Si tú eres esa persona que nos estás mirando por ahí también, o estás aquí presente y tú estás mirándonos por ahí, yo quiero, si tú estás atravesando alguna crisis en estos momentos, ¿verdad?, de dificultad, hay otras citas, ¿verdad?, que no te puedo dar por el tiempo. Pero tú que estás atravesando una crisis, hay dos cosas que el Señor te dice que hagas. Es una de ellas, Mateo 22, 37 en adelante, es: ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad?, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y la segunda cosa que hagamos es: ama al Señor. No solamente ama al Señor, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea café.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, le vamos a hacer bien a nuestro prójimo. Le vamos a ayudar a nuestro prójimo. Le vamos a dar la mano a nuestro prójimo. Lo vamos a levantar a nuestro prójimo. Le vamos a servir a nuestro prójimo. Y Dios te va a bendecir y te va a usar porque tú amas a Dios y porque tú amas a tu prójimo. Así como estamos, las personas que están ahí en su casa o los que están aquí presentes, si no conoces a Cristo Jesús, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, que me he apartado de ti, que no he buscado tu presencia. Hoy me arrepiento. Perdóname. Perdóname. Hoy pongo mi confianza en ti. Hoy te pido que tú entres a mi corazón, que tú restaures mi vida. Si tú te has apartado de Dios, ya conocías de Dios, haz esta oración. Dile: Señor, hoy me arrepiento por haberme apartado de ti. Hoy me arrepiento por no haber confiado en ti. Hoy me arrepiento por haber puesto mi confianza en lo que la gente dice o hace. Señor, hoy perdóname porque he fallado. Restaura mi vida y úsame para restaurar mi familia y restaurar a las demás personas. Te pido que lo hagas otra vez. Hazlo otra vez. Señor, dame otra oportunidad. Levántame. Vino a este lugar, es la iglesia reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. Bienvenido a este lugar, es la iglesia reconciliación, el río de su amor